Bienvenido al curso de análisis NAS bursátil. Yo soy el profesor NAS. Seguramente habrás oído en el medio trader mi frase: amárrate al mástil para no escuchar el encanto de las sirenas. La adopté de la mitología griega. Está basada en el mito de Ulises descrito en La Odisea. Cuando inviertes en la bolsa, el mástil es tu método de análisis del mercado. Tú eres Ulises y debes amarrarte firmemente a tu método, porque las sirenas son muchas, son convincentes y son seductoras. Te presionan emocionalmente y te hacen cambiar tus decisiones. La información económica y bursátil está por todas partes dispersa. Hay chats, redes sociales, medios digitales e impresos por doquier. Están tus asesores de la casa de bolsa y muchos criterios. Hay visiones técnicas, fundamentales, aleatoristas, de mercados eficientes y heurísticos. Incluso hay criterios esotéricos. Para tener éxito en los mercados financieros, tienes que tener una teoría firme a la cual aferrarte, las técnicas que calculen esa teoría y formar un método, ser un libre pensador, porque siempre habrá una masa de inversores que pensará que va a subir y otra contraparte que pensará que va a bajar. Y esto es lo único cierto. Así que, ninguna información es verdad absoluta o predictora exacta de los movimientos futuros del mercado. Incluso, toda información tiene un 50% de creyentes y otro 50% de detractores. Lo que te presentamos es nuestro método. Le hemos llamado el análisis NAS bursátil. Funciona solo si te amarras al mástil y piensas con libertad. Comenzamos. Primero es importante entender que la economía es una cosa y el sistema monetario global es otra. Están relacionadas, cierto, pero para fines prácticos los bolseros nos centramos en las masas de capitales, porque los pares de divisas entre países se mueven y descompensan los equilibrios. A su vez, una parte de estos flujos entran y salen de los mercados financieros de acciones, bonos, dinero, deuda y futuros, dándoles vida y generando la fluctuación. Todos los días gira nuestro planeta. Primero es de día en Asia, luego en nuestra madrugada es de día en Europa y luego operan los mercados en América. Hay flujos monetarios entre países del mismo bloque cuando sus mercados operan, y también se mueven masas monetarias entre bloques conforme se traslapan las aperturas. La globalización de capitales es compleja y digital. Tenemos tres bloques dominantes: el asiático, la eurozona, y América, y tres bloques secundarios: Asia Menor y África, y América Latina. México por su tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y por su estrecha dependencia de la economía de Estados Unidos pertenece al bloque de América del Norte. Puedes idealizar que el flujo y activación de capitales cada día sigue el uso horario de derecha a izquierda. También observa que el 70% del capital está en el hemisferio norte, y observa que el tamaño de los capitales que mueve Wall Street son superiores a todos los mercados. Cuando cierran los mercados de Nueva York, hay un lapso de descanso y desaceleración de los flujos de capitales, hasta la apertura siguiente de Asia. Para los que invertimos en el horario de Nueva York, también tenemos que considerar que cuando abre Wall Street, aún no cierra Europa, hay un lapso las primeras horas en las que los bloques operan simultáneos e intercambian flujos de capitales en forma intensa. Por eso el comportamiento europeo influye con fuerza en la apertura de América. Una regla que a los nacionalistas les cuesta aceptar, es que la bolsa mexicana está sometida al vaivén de la bolsa de Nueva York. Cuando hay festivo en Estados Unidos, nuestro volumen operado nacional cae incluso a menos del 20%, porque no está trabajando el capital norteamericano que está dentro de nuestra bolsa. El grado de integración de un país, hoy, a la globalización económica, en su grado de exposición a los flujos financieros libres globales. Para México es con Estados Unidos, es decir, el Banco de México o la Secretaría de Hacienda. Pueden hacer poco, o casi nada, para guiar la economía mexicana ante esta exposición. Se le llama la Trinidad monetaria imposible a estos tres rubros que hoy, ningún país puede tener simultáneos. Para México, el libre flujo de capitales es enorme con Estados Unidos. No se puede controlar. Es libre. Nuestra política monetaria, facultad del Banco de México, está sujeta a la política monetaria de la Fed, tampoco es libre, por lo que solo Banco de México podría aplicar medidas compensatorias para defender al peso mexicano. Los flujos financieros norteamericanos con México pueden entrar o salir. Se convierten en un catalizador de nuestra bolsa,
de nuestro tipo de cambio y balanza de pagos. Cada día, cada análisis y cada decisión bursátil debe considerar el impacto sea de entrada o salida de estos flujos sobre el IPC mexicano, y el principal indicador bursátil, para el caso mexicano es el tipo de cambio dólar-peso. La relación entre el tipo de cambio y el mercado bursátil es del tipo inversa y exacta. Con visión de tendencia mayor, hablamos de exactitud en el comportamiento del flujo. Mira, aquí el tipo de cambio sube, y la bolsa baja inversa. Aquí baja del tipo de cambio, y rebota la bolsa. Hay una perturbación a la regla que encerramos en un cuadro, y después de esa perturbación sigue el comportamiento inverso otra vez. En el tiempo, usando la trinidad monetaria imposible, la excepción a la regla es cuando Banco de México interviene el mercado con subastas, sacando reservas o moviendo su tasa, tratando de controlar el tipo de cambio institucionalmente, como si no existiera la Fed, en forma autónoma. Es una regla empírica infalible, pero con excepciones por intervenciones de los bancos centrales. Por eso es importante estar al pendiente de las decisiones de la Fed, de Banxico, y del Banco Central Europeo, también de otros bancos centrales, porque afectan los flujos monetarios globales, cuando intervienen el flujo natural de los mercados. De hecho, esta excepción fue una reunión de la Reserva Federal donde se especuló mucho un cambio en la tasa y donde fijó posturas firmes Banxico. Un concepto práctico es preguntarse siempre, ¿cómo uso la información en mis trades? Hay un comportamiento inverso generalizado del tipo de cambio con la bolsa. Por eso tienes que ponerte trucha con los bancos centrales. Te he mostrado la interconexión global de flujos de masas monetarias, así que lo que suceda en otra parte del mundo, al repercutir en el dólar, impactará al tipo de cambio con el peso y por ende, en forma inversa y exacta a la bolsa mexicana. Ahora reflexionemos sobre dos conceptos, el de libre mercado y el de mercado intervenido. Desde que existe la economía, hay un conflicto ideológico profundo. Un mercado es libre cuando su fluctuación de precios se deja al intercambio de masas de oferta y demanda. Deja de ser libre cuando lo intervienen institucionalmente, con políticas monetarias, regulación, cambios fiscales o restricciones coyunturales. Los bancos centrales, los organismos internacionales, los gobiernos federales y en general lo que se conoce como el Estado, son interventores que tratan de guiar las economías, porque una cosa es el sistema monetario y otra la economía real, medida por el Producto Interno Bruto, que recordará se mide por este modelo clásico. La globalización trascendió los modelos originales de los años 70, los flujos de capitales son extraordinariamente rápidos y libres. Y hoy, existe un solo PIB, y es el global. El mundo cambió, la forma de medir la economía no ha cambiado. El PIB económico a nuestro juicio ya no es un indicador válido, cuando menos ya no es útil, para operar la bolsa, y globalizados e interconectados, los países dependen del tamaño de sus economías y de las de sus socios. El PIB propio queda sujeto a los demás. Definamos unos conceptos finales de visión económica para entrar de lleno al análisis bursátil. El comportamiento global en el tiempo es tu marco de análisis, es el escenario. Para eso nosotros usamos el balance financiero global y lo usamos desde la perspectiva de Wall Street. Te muestra el comportamiento de las masas de capital aquí del sector privado financiero. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las masas de capital foráneas, y el estado en que se encuentra el tesoro, sea con tendencia al déficit o al superávit. La crisis del 2008 nos ofrece una gran enseñanza. El dinero se congela en el sector financiero, debido a los enormes rescates y al colapso de la economía en consecuencia. El enorme déficit histórico que incluso años después del 2008 empuja a situaciones de precipicio fiscal a Estados Unidos, también como disminuyó el capital en el resto del planeta. Pero después del 2010, como va el sector financiero bajando capitales a la economía real, un poco de reactivación económica con mucha horizontalidad, que nos muestra la depresión económica mundial actual, y la recuperación y fortalecimiento de Estados Unidos hasta el 2014. Las burbujas bursátiles son subidas especulativas irracionales de algún mercado y que terminan en caídas estrepitosas. En realidad, son inherentes al sistema capitalista, tardan años en formarse, son famosas la de los tulipanes holandeses, la de los mares del sur, la Gran Depresión, la burbuja tecnológica de las .com, la burbuja hipotecaria y, a diferencia de las correcciones habituales, o microburbujas que pueden durar hasta meses, las burbujas pueden tener consecuencias varios años después. Los traders experimentados sueñan con las burbujas.
pues son oportunidades de vender caro y luego comprar muy barato después del colapso. La economía y sector financiero de cada país, así como la global, están íntimamente relacionadas con los procesos políticos. Algo de análisis político relacionado siempre es útil. Es importante saber enfocar la información sobre tasas, inflación, PIB, información sectorial, siempre hacia el impacto en el tipo de cambio como hemos visto. Se conoce como trampa de liquidez en una economía esto. Cuando los capitales se anidan en el sector financiero y no bajan a estimular el PIB de la economía real, que únicamente por la labor institucional se puede ir absorbiendo, para luego distribuirse en el PIB. Por eso debes excluir la relación entre la economía y la bolsa. Es un grave error pensar que la bolsa refleja la economía o viceversa. Piensa en el tipo de cambio y en los flujos. Los últimos años después de la crisis del 2008, la tasa central de la mayoría de los bancos centrales estuvo estática y baja. No ha sido común escuchar de vuelos de capitales, de las bolsas a los bonos por ejemplo, o de los bonos al oro. En épocas anteriores era común el desbalanceo entre mercados financieros por estos flujos golondrinos. Y por último, definamos el concepto de diferencial de tasas entre bancos centrales. Es simple. México tiene más riesgo. Su tasa central debe ser mayor a la de la Fed, porque la diferencia implica la permanencia de capitales en nuestro país y no su fuga. Cuando la Fed sube su tasa, México está obligado a subirla. Y siempre debe mantener este diferencial. Estrechar el diferencial implica fugas de capitales y ampliarlo implica impactos sobre nuestra economía por ingreso de capitales. Ambos son perjudiciales. Tómate un descanso, madura los conceptos anteriores, repásalos. Son el marco monetario dentro del cual moverás tu dinero. Ahora adentrémonos al universo de la fluctuación bursátil. La bolsa es un mercado. Así de simple. Y un mercado es un sitio, en este caso virtual, donde se encuentran las masas de compradores y vendedores, para tratar de intercambiar sus títulos lo que los tienen, que llamamos ofertantes, y su dinero los que lo tienen, que llamamos demandantes. Los movimientos de masas monetarias generan expectativas en las masas de ofertantes y demandantes. Esos movimientos se vuelven indicadores, información, noticias y en general incentivos. Cuando la expectativa es bajista, para los ofertantes que están en posición papel, dejan su estado pasivo y piensan, ya es hora de vender mis acciones. Una parte de los compradores pasivos, cuando tienen la expectativa alcista piensan, voy a comprar acciones, ya van a subir. Siempre existe una frontera imaginaria que fractura al mercado en dos grandes masas opuestas, con expectativas opuestas. A cada lado de la fractura del mercado, una parte de cada masa es unificada por la expectativa, y ponen posturas de venta y de compra respectivamente. Es lo que llamamos cantidad ofertante y cantidad demandante. El mercado existe. Los pasivos quedan dispersos sin jugar. Los activos entran al juego concentrados, unificados, como si fueran un solo jugador. El jugador unificado que quiere vender, se acomoda según sus expectativas en lo que llamamos el ask, y el jugador unificado que quiere comprar, se acomoda según sus precios en el bid. La diferencia entre el ask y el bid, es el cuerpo de la vela, es el spread. Usamos velas para describir las sesiones, pero no todas las posturas del ask tienen el mismo precio, por lo que el sistema informático del intermediario bursátil los acomoda por norma, de menor a mayor. Así, este quiere vender en 5 pesos, y este en 6, o este quiere comprar en 4, y este en 3. Para el caso del acomodo de las posturas de compra, en el bid, entonces te preguntarás, ¿cuándo se cruzan entonces si no coinciden? Lo explicaré. La ley de la demanda dicta que la cantidad demandada es inversamente proporcional al precio. La ley de la oferta que la cantidad demandada es directamente proporcional al precio. El concepto de mercado en equilibrio en realidad es hipotético, las cantidades ofertantes y demandantes se igualan por instantes pasajeros, por eso fluctúa. Y son precisamente los intercambios entre el bid y el ask, los que rompen en cada instante el equilibrio. Veamos esto a detalle. Cuando baja la cantidad demandada, y simultáneamente sube la cantidad ofertada, o viceversa, hay una desigualdad de cantidades. Veamos el primer caso, los compradores o rojos, aceptan y ceden ante los precios ofertados. Baja el bid, y esto genera efectos alcistas, que se suman a los efectos generados por el ask que sube en cantidad. Gráficamente, la reducción del bid, implica que están aceptando algunos subirse y aceptar comprar a los precios que impone la oferta. Decimos, la oferta es dominante en el juego, la demanda es oprimida. El caso bajista es inverso,
La oferta cede y acepta vender ante la dominancia de la demanda. Ahora la combinación de efectos es contraria, y la cantidad en el ask se reduce, porque muchos débiles deciden bajarse a vender ante la presión de los compradores. Por eso el análisis NAS prioriza el entendimiento sobre cuál masa domina a la otra, y por eso hacemos una diferencia básica entre el equilibrio convencional y otro tipo de equilibrio según teoría de juegos, el equilibrio de NAS, que es sinónimo de competencia imperfecta en el mercado, de alto nivel de desorden, o caos en el intercambio y que implica que ambas masas ceden o dominan, y que básicamente implica tendencia no definida, lucha equilibrada de poderes. El equilibrio de NAS se define como una situación del juego, donde aunque ninguno de los jugadores obtenga su mejor ganancia, aceptan o permanecen en una tregua en función de las jugadas del oponente. Es lo que en lenguaje popular decimos como, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Ninguno de los jugadores encuentra incentivos para desviarse y romper la tregua. Por ende, tenemos 4 clases de sesiones bursátiles definidas por la combinación de ofertantes y demandantes. 2 son del tipo equilibrio de NAS. Esta, y su caso inverso. En ambos casos, la vela es engañosa, de bajo spread, de poco cuerpo, indefinida. Tenemos un tercer caso, alcista, de vela blanca, y el cuarto caso, bajista, de vela negra. Metamos la teoría de juegos y estudiémosla a detalle. Cuando se unifican los compradores forman una masa compradora que se considera el jugador rojo. Lo mismo sucede con la unificación de los vendedores azules. Entonces, tenemos un juego de 2 y solo 2 jugadores. El jugador 1, la oferta, y el jugador 2, la demanda. Cada jugador tiene 2 y solo 2 formas de jugar, les llamamos estrategias. En el caso del azul, puede subir su intención vendedora o bajarla de fuerza. Lo mismo para el jugador rojo. Sube su fuerza compradora, o la baja. Se forma una matriz 2x2 para representar el juego y las posibles combinaciones. En el caso de la serie azul, tenemos que cada estrategia produce 2 casos. Al subir la oferta, debido a que los efectos en el precio son directamente proporcionales, los casos son, alcista aquí, y también aquí. Pero cuando juega la serie azul a bajar la oferta, los efectos son bajistas. Y los colocamos aquí, o aquí, pero la oferta no existe sin demanda, o viceversa. Por eso es un juego. La oferta podrá vender siempre y cuando exista quien le quiera comprar o viceversa. Valga la redundancia, y siguiendo la misma lógica, pero considerando que la demanda es inversa al precio, entonces, cuando la compra sube, el efecto en los precios es bajista, aquí, y aquí, y cuando la compra baja, el efecto es inverso y alcista, aquí, y aquí. Se forma entonces, un juego de 2 jugadores opuestos, con 2 estrategias cada uno, y 4 combinaciones posibles en la matriz 2x2 del juego. Esta y esta otra combinación, son los mismos equilibrios de NAS que vimos en el esquema microeconómico. Tienes el caso alcista, y el caso bajista. El juego visto así requiere de considerar el concepto de unidad. Es decir, verlo como un juego unitario. Las unidades que usamos son minutos, horas, días o semanas por ejemplo. Es decir, velas. Nuestro método funciona si puedes tener una plataforma o sistema que te permita velas unitarias. Porque cada unidad es una vela, a nuestro juicio, la unidad por excelencia, más fiable para el análisis y más congruente con la teoría de juegos, es la unidad diaria. Porque abre y cierra institucionalmente. Mediante técnicas econométricas, desarrollamos el oscilador de NAS, en 2 versiones, una de muy corto plazo y otra más amplia. Este es el oscilador de NAS unitario. Y, el oscilador de NAS superjuegos. Este marco temporal de cálculo que usaremos de ejemplo, tiene por unidad un día, es decir, se actualiza diario al cierre de cada sesión. La serie roja, es el jugador 2, demanda, y la serie azul, el jugador 1, ofertante. Al eje 0, le llamamos eje neutro. A la zona positiva sobre el eje neutro, zona dominante. A la zona negativa, zona deprimida, dominada o bien, opositora. La regla 1 del análisis es, ¿quién domina la zona dominante? Guía el sentido del mercado. Hagamos una reflexión, cuando decimos juego, usamos un término teórico matemático. En realidad hablamos de un conflicto, el juego es no cooperativo, los jugadores tienen intereses opuestos. La naturaleza de la oferta es directa al precio y la naturaleza de la demanda es inversa. Son opuestos. Por eso el conflicto se vuelve una lucha de poder, y el conflicto entre masas humanas,
siempre tendrá una dominante y otra rebelde a la opresión. En política, economía, urbanismo, sociedad y todo lo que implique grupos humanos, organizados, conscientes o no, verás esta desigualdad. Regla 2. Cada unidad se caracteriza por los movimientos y combinación de las series como causa de la fluctuación. Regla 3. La vela generada por la serie de tiempo de precios del mercado, debe ser congruente con el oscilador. Regla 4. Cuando la vela del mercado no es congruente, hay competencia imperfecta en el intercambio y por ende, debe haber un equilibrio de Nash congruente. Es decir, dejaron de moverse opuestos los jugadores, y se mueven en el mismo sentido. Uno de los jugadores viola su ley. Regla 5. La divergencia entre series implica tendencia firme, o bien, hay competencia perfecta, los jugadores son opuestos, el conflicto es fuerte, hay lejanía al equilibrio. Estamos lejos de una tregua. Regla 6. Sumamente importante. Cuando hay convergencia entre series, puede haber desaceleración en la trayectoria de precios. Sigue la competencia perfecta, el desequilibrio y la tendencia siguen. Si aún esta convergencia sucede con las series lejanas al eje neutro, aún hay tiempo de estar en la tendencia. Regla 7. Después de la convergencia de series al eje neutro, puede suceder un cruce de series o cambio de juego, pero también puede no suceder. Regla 8. El oscilador unitario es útil para operar con visión de corto plazo, intradía, para swing, trading, diario de 2 o 3 días. Regla 9. La visión predictiva del oscilador unitario alcanza 3 días futuros, el mercado es muy cambiante. A esta dimensión de observación, un superjuego es una cadena de juegos unitarios que persiste en el tiempo jugando a lo mismo, es decir, un superjuego representa un juego repetitivo para la misma unidad de tiempo diaria. El oscilador de Nash superjuegos nos muestra la persistencia de la tendencia previa en la que estamos. Hay dos tipos de superjuegos, repetitivos y secuenciales. Un juego es repetitivo cuando hay persistencia y se sostiene una tendencia, y es secuencial cuando no se sostiene la tendencia, hay alternancia entre bajista y alcista, es insostenible. Regla infalible de congruencia, una onda impulsora de Elliott, es necesariamente un juego persistente, pero ojo, mucho ojo, el paso de onda 1 a onda 2. Es una excepción a la regla. Nuestros osciladores son congruentes con la emergencia de los ciclos de Elliott y sirven para aceptar o no las ondas del ciclo. Observa que nuestro oscilador y el ciclo de Elliott describen alternancia entre fases de juegos repetidos y secuenciales, que coinciden con las correctoras de Elliott. Superjuego repetido, onda impulsora, superjuego secuencial, onda correctora, y observa, secuencial, repetitivo, secuencial, repetitivo, secuencial, repetitivo. El ciclo de Elliott puede ser perturbado por coyunturas exógenas. Esta zona solo sabemos que es secuencial, por la explicación anterior, es el lapso de subida de tasas de la Fed en diciembre del 2014, que fue la primera subida de tasas desde la crisis subprime. Hay lapsos como ese diciembre, que solo por la alternancia entre superjuegos secuenciales o repetitivos, es posible seguir el conteo de Elliott por la perturbación exógena. El análisis bursátil es un arte, y se requiere de mucha intuición y realismo, para definir y comprender zonas de perturbación. Repasemos el ciclo de Elliott. A este le llamamos el tramo impulsor alcista. De izquierda a derecha siempre es como graficamos la serie de tiempo bursátil. A este le llamamos el tramo impulsor bajista. El tramo impulsor alcista se divide en 5 ondas. 1, 2, 3, 4 y 5. Las ondas 1, 3 y 5 son tendencias acordes al tramo impulsor y las ondas 2 y 4 son correctoras del mismo. Es un convencionalismo poner el tipo de onda cuando finaliza. El tramo impulsor bajista es de 3 ondas, y no de 5 como el anterior. Se nombran con letras, y son las ondas A, B y C. Observa que es el mundo al revés. Ahora las ondas de tendencia acordes al tramo impulsor, que en este caso es bajista, son las ondas A y C. Y la correctora es alcista, porque es contraria al impulso mayor, siguiendo la misma lógica de izquierda a derecha. Cada onda de todo el ciclo de Elliott se subdivide en 5 subondas si está en el sentido impulsor alcista o en 3 subondas si es bajista. Otra vez, observa la subdivisión en el tramo A, B, C. La dimensión de observación de Elliott y de sus niveles de subdivisión debe ser acorde al estilo de trading. Cuando usas un marco de tiempo con velas unitarias de un día, todo el ciclo de Elliott podría tomar de 6 a 8 meses en desarrollar sus dos tramos impulsores alcista y bajista.
por lo que las ondas internas de 1 a varias semanas y las subdivisiones de 2 a varios días. La emergencia del ciclo de Elliott es dominante sobre el proceso en el tiempo, pero la geometría de la figura que emerge es amorfa porque si fuera exacta, perfecta y bonita, no necesitaríamos analizar la bolsa, porque el mercado está formado por millones de personas con criterios diferentes, con umbrales de aguante al riesgo diferentes, con capitales diferentes, técnicas y creencias diferentes, con casas de bolsa diferentes, con chats y redes sociales diferentes, con incentivos y motivaciones diferentes en cada sesión. El ciclo de Elliott emerge siempre infalible, pero se deforma, estira, retrasa, adelanta, tuerce y ensucia también infaliblemente. Esa deformabilidad del ciclo, la resolvemos uniendo técnicas justificatorias. Por ejemplo, esta es una onda 1, primero porque sucede después de un claro ABC, del ciclo anterior. La primera comprobación para aceptarla como onda 1, no puede ser el hecho de ser secuencial. Las ondas impulsoras deben ser juegos repetidos. ¿Qué sucede? La onda 1, es siempre una excepción a la regla, porque siempre surgirá en medio de parámetros bajistas del colapso previo del ciclo anterior. Es la onda más perturbada del ciclo, y eso podemos afirmarlo porque el comportamiento del oscilador de Nash superjuegos presenta a la serie roja demandante mayormente en la zona dominante y a la serie azul debajo. La primera onda correctora es la 2. Se justifica por continuar a la 1, por el cruce de la serie azul, invadiendo la zona dominante del juego, y empujando a la serie roja a la zona oprimida. Recuerda que la regla es, el jugador que domina el juego marca el sentido del mercado. El rebote que genera la onda 3 al final de la onda 2, es también un paso a zona de juegos repetitivos. La zona de las ondas 1 y 2 ha terminado, ahora Elliott emergerá con libertad. Observa la dominancia de la serie azul durante todo el tiempo de la onda 3, esto solo es visible con el oscilador de Nash, superjuegos. Al terminar la onda 3, corrige la onda 4, se pasa a juegos secuenciales. Mira, por favor no te distraigas con la figura del ciclo trazada con línea negra, pues está un poco desfasada. Nuevamente es el oscilador de Nash superjuegos el que muestra el cruce violento de la serie roja a zona dominante y cómo se voltea el mercado cuando se desploma la serie azul, y así sucesivamente. Es el oscilador de Nash superjuegos la herramienta para comprobar las ondas de Elliott, principalmente cuando estas son confusas o están muy deformadas. El oscilador de Nash unitario es mucho más sensible al movimiento diario de precios, por lo que resulta una herramienta poco práctica para analizar el ciclo de Elliott, aunque es una herramienta de trading pues nos sirve de señalador de momentos de compra y venta, principalmente cuando hacernos intradía, scalping o swing trading. Ahora observa las series que se van transformando conforme el mercado avanza. Son un espectro estadístico de parámetros alimentados por los mismos valores que la serie de tiempo del mercado va creando en su fluctuación. Es una campana de distribución de probabilidades girada a 90 grados. La explicaré. La otra herramienta de análisis complementaria al análisis Nash es la campana móvil de Gauss. La media es una medida de tendencia central y siempre está al centro de la base de la campana, a una desviación estándar positiva y negativa de la media. Está distribuida en 65% de la probabilidad. Yo le llamo la zona de regresión a la media, y nos ha demostrado infaliblemente el enorme poder atractor que tiene la probabilidad sobre el proceso. Fuera de la zona de regresión, a cada lado hay una zona de dispersión. A 2 segundas desviaciones positiva y negativa tenemos en total el 95% de probabilidad dentro de la campana. Entonces, fuera de la zona de regresión, tendremos un 15% de probabilidad alcista y otro 15% de probabilidad bajista, y fuera de este 95% de probabilidad tendremos un 2.5% de cola, difícil de creer de un lado, y otra cola con el 2.5% de probabilidad contraria. Les llamamos zonas de agotamiento, y lo son, simplemente porque no es probable que el mercado esté ahí. Pero ojo, mucho ojo a esos dogmáticos y fanáticos del análisis técnico chartista. Por el teorema de Chebyshev, única y exclusivamente una campana móvil que atrapa el 95% de las variables es válida, así que si usas una media que atrapa más del 100% de los movimientos del mercado o una media que deja fuera más del 5%, solo estás viendo ilusiones ópticas. La fluctuación bursátil tiende a una distribución normal, que es aquella que tiene como centro la media, pero no es perfecta,
Por lo tanto es asimétrica con respecto a la media y, entonces tenemos dos tendencias centrales y podemos tener asimetría bajista o bien, alcista si está la mediana del otro lado. En el tiempo la fluctuación tiende a la normal con asimetrías eventuales, no hay equilibrio probabilístico por esta razón, solo asimetría. Cuando es abierta la campana móvil, baja la concentración de probabilidad en la tendencia central, se le llama plato cúrtica. Los movimientos de mercado son amplios, pero cuando el intervalo entre desviaciones estándar cierra la campana, aumenta la concentración de la probabilidad en la tendencia central y le llamamos leptocúrtica. Por ejemplo, de aquí hasta aquí, tenemos muy abierta la campana móvil, eso coincide con la persistencia de tendencia alcista. Y es congruente con el juego que muestra el oscilador de Nash superjuegos con la serie azul dominante. Como regla general tenemos que la mediana es contraria a la tendencia, entonces, si está debajo de la media, permite la secuencia alcista. Diremos, hay sesgo negativo. Es alcista. Pero cuando la mediana se coloque por encima de la media, diremos, ahora hay sesgo positivo, la tendencia es bajista o correctora. Basados en la teoría de los duros y los blandos, nosotros interpretamos la doble tendencia central como sigue. La media es la masa emocional y la mediana la masa racional. Las reglas humanas son simples, la masa emocional es expuesta, por ser mayoría le da fuerza al mercado. La masa racional, es oculta, pero es minoría. A veces parecerá que ganan las mayorías, siempre, tarde o temprano ganan los duros. Si la mediana supera a la media el mercado desacelera o baja. Es toma de utilidades. Si la mediana subyace a la media el mercado acelera o sube. Hay abastecimiento de los duros. La fuerza de ser mayoría puede darle sentido al mercado eventualmente, le da fuerza sobre tendencia, pero el sentido siempre terminará marcado por los racionales. La regla 3, la media es tendencial y la mediana adaptativa. Cuando la mediana es bajista, puede frenar el rebote la mediana haciendo sesgo inverso positivo. Entonces como regla 5, si cambia de sesgo la mediana, a negativo, producirá el soporte, y el rebote por consecuencia. Luego la mediana hace normalidad uniéndose a la media, corrige así, el rebote. Este es el caso de control negativo. La mediana genera la confianza de las mayorías y se dispara la onda 1, después del cataclismo pesimista. Uno de los momentos más difíciles de pronosticar. Luego vienen las correctoras. El trabajo oculto de la mediana racional se ve aquí. Como compra, sin frenar el entusiasmo alcista de las mayorías. La regla 11 nos muestra ahora la venta monopólica de los racionales a los entusiasmados y optimistas, eufóricos compradores que solo hablan de máximos históricos. Sube la mediana, se coloca sobre la masa emocional eufórica de optimismo, comienza a tomar utilidades, se genera una resistencia, la fiesta ha terminado y el mercado se quedará en, la cima está llena de acciones caras, en manos de la masa emotiva. Pero no habrá quien los guíe más arriba y se desplomará. Los racionales estaban líquidos mucho tiempo antes.